Me es un gran placer extenderles una muy cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se nos unen para esta segunda presentación en la serie titulada La unidad de la Iglesia y sus desafíos contemporáneos, que está siendo transmitida desde Lima, Perú, de la Iglesia San Borja, a través de su sitio web y su sitio de Facebook. Ya hemos tenido una previa presentación en la cual he introducido a los compañeros de viaje, a los hermanos y amigos, a mi experiencia respecto de la unidad de la Iglesia y expliqué que en mi vida como niño, joven, habiendo nacido en un hogar adventista y secular al mismo tiempo, de madre adventista y de padre no adventista, había experimentado la iglesia en una unidad completa, bíblica, basada en la sola escritura, que yo pensaba que se aplicaba también a la iglesia adventista alrededor de todo el mundo, es decir, que todos pensaban de la misma manera y a través de mi vida, distintas experiencias estudiando en Sudamérica y en Norteamérica y también a través de mi ministerio pastoral y también de enseñanza en Sudamérica y en Norteamérica, también llegué a experimentar que en la iglesia, en la actualidad, en el siglo XXI, estamos experimentando una división significativa a nivel de nuestras creencias fundamentales y aún de los fundamentos de estas creencias fundamentales. Supongo que debe ser un poco difícil para los oyentes, muchos televidentes que escuchan estas reflexiones, conectarlas con lo que sucede en su propia parte del mundo, en su propia iglesia, en su propia escuela, en su propia asociación o unión, en la cual se puede percibir quizás que hay una unidad y sin embargo, si comenzamos a pensar en detalle, veremos que de alguna manera hay cosas que no son coherentes y que son distintas. Y estas las voy a tratar de explicar ahora en la segunda presentación, que se trata ya no de mi experiencia personal, sino de la experiencia que todos nosotros hemos tenido en cierto sentido históricamente desde que la Iglesia surgió en el año 1844 en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, la Iglesia Adventista surgió dentro de un contexto más amplio, que es el desarrollo de la historia de la Iglesia cristiana universal desde el momento en que Cristo ascendió a los cielos. Y entonces, claro, nos remontamos a la historia de la Iglesia católica y luego a la Reforma, y nosotros claramente venimos de la Reforma protestante, es decir, en el contexto general del cristianismo, nosotros somos categorizados definidamente como protestantes en el sentido amplio que entendemos el cristianismo a partir de la Biblia y de solamente la Biblia, un principio que regía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero que con el surgimiento del catolicismo pasó a ser reemplazado por la tradición, la filosofía y la Biblia, desarrollado un sistema muy coherente y muy complejo que ha llegado a ser entendido como el cristianismo, la cristiandad. Y luego en el siglo XVII, en el siglo XVI, XVII, con la Reforma, se ha desarrollado una gran división entre las iglesias cristianas, entre las cuales nosotros surgimos en 1844, y a ese surgimiento y a ese desarrollo del adventismo a partir de 1844 es al cual me quiero referir en esta, la segunda presentación. Es decir, el título será La experiencia adventista de la unidad inicial a la división presente. La Iglesia Adventista tiene sus orígenes en la reflexión sobre las profecías apocalípticas de Daniel particularmente y luego de Revelación, es decir, surgen dentro de un reavivamiento
que se dio lugar entre las muchas iglesias protestantes que existían a mediados del siglo XIX. Y es allí donde, a partir de la interpretación de Daniel 8:14 y la interpretación incorrecta de que esa profecía, el cumplimiento de esa profecía que iba a tener lugar el 22 de octubre de 1844, apuntaba a la segunda venida de Cristo. Ciertamente, como todos debemos saber, eso no ocurrió, pero le causó un gran chasco que llegó a ser conocido específicamente en la historia de la cristiandad y en la historia del adventismo como el gran chasco de 1844. Y esto llevó a los que pasaron a través de ese chasco o a dejar de lado lo que habían descubierto en la Biblia o a tratar de entenderlo en una forma más específica, y eso es lo que hicieron un grupo muy pequeño de adventistas que entendieron que la profecía se refería no a la venida de Cristo, sino que en 1844 había comenzado un juicio investigador en los cielos. A partir de allí, ellos no solamente interpretaron el acontecimiento al cual la profecía de los 2300 días apuntaba, es decir, no solamente se quedaron con la idea de que un juicio investigador comenzaba en los cielos, sino que en realidad comenzaron una serie de reuniones tratando de sistemáticamente poner junto todas las cosas que habían entendido, es decir, a partir del santuario, la noción de que hay un santuario y que hay un santuario en el cielo y que Dios está haciendo una cosa muy específica en el cielo que está contemplada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, comenzaron a atar cabos, como diríamos en forma común, y comenzaron a descubrir un sistema completo de teología y de filosofía. Leamos algunos de los testimonios que encontramos a través de los escritos de Elena de White, la profeta que también se unió a ese movimiento. Como ella escribe: como pueblo hemos de mantenernos firmes. Está escribiendo en el año 1881, 1889, más o menos. Acá dice 1904, es aún más tarde, perdón, 1904. Dice: como pueblo, recordando de lo que había pasado, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a los pilares seguros de nuestra fe. Los principios de verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. Es decir, estaba exhortando a los hermanos en relación con la crisis a la cual nos vamos a referir, que estaba sucediendo a principios del siglo XX, en los años 1903 a 1905, la crisis del panteísmo que se estaba expandiendo, se estaba introduciendo, infiltrando en las mentes de los dirigentes adventistas. Ella les dice a esos líderes adventistas que estaban atravesando esa situación difícil de infiltración de ideologías panteístas, que debían aferrarse a los principios, a los pilares seguros de la fe, sobre los cuales se había construido todo el sistema de verdades bíblicos que había dado como origen al adventismo. Y el tiempo transcurrido, dice ella, no ha disminuido su valor. En otra parte, ella, unos 40 años después del surgimiento de la Iglesia, resumió que estos pilares eran el santuario, el mensaje de los tres ángeles, la ley, el sábado y la no inmortalidad del alma. Estas 4 o 5 diríamos, doctrinas, pilares, son las que dieron origen al descubrimiento y a la construcción o articulación del sistema teológico bíblico que
dio nacimiento a la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es decir, cuando ocurrió el gran chasco, revisaron y repensaron el evento, no la profecía, pero sino el evento al cual la profecía apuntaba, la profecía de Daniel 8:14, la profecía de que el santuario sería purificado, y se dieron cuenta que lo que sería purificado era un santuario en el cielo. A partir de este descubrimiento, se descubrieron otros elementos que llegaron a ser, junto con el santuario, pilares, y estos fueron precisamente el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, la ley el sábado, a partir de que la ley está en el arca del santuario celestial, y también la no inmortalidad del alma, es decir, el hecho de que cuando los hombres mueren, no van al cielo, haciendo innecesario el juicio investigador. Y a partir de estas ideas, ellos fueron capaces, bajo el principio organizador del santuario, a descubrir y articular ese conjunto de doctrinas cristianas claramente enseñadas en la Biblia, y que los protestantes habían por muchos años descubierto y aisladamente las estaban predicando, pero nunca las habían experimentado como un todo coherente que se oponía y reemplazaba a los sistemas teológicos que habían sido creados por los seres humanos a partir de Lutero, a partir de la Iglesia Católica, Lutero, Calvino y el resto de los grandes pensadores de la Reforma protestante. Ahora bien, los pilares adventistas y el rol hermenéutico específico del santuario es claro cuando la hermana White declara que el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño, el chasco, de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Además, ella en otro lugar explica que la Biblia contiene un sistema sencillo y completo de teología y filosofía, a los cuales los pioneros adventistas accedieron a partir de la aplicación orientadora, hermenéuticamente orientadora, de la doctrina del santuario y los pilares del adventismo. Es interesante que la hermana White, en El conflicto de los siglos, explica que este descubrimiento teológico que se inicia a partir de lo que se resume en el mensaje de los tres ángeles fue un movimiento que Dios promovió a partir del estudio de las profecías para unir a todas las múltiples denominaciones protestantes cristianas que habían descubierto unos algunos aspectos, otros algunos aspectos, pero que en su forma sistemática, en su forma de entender el cristianismo, se excluían mutuamente. Y ella en forma clara explica lo siguiente. Leamos, el mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje, Dios había enviado a la Iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos hubiesen recibido, notan aquí ese mensaje de los tres ángeles, era un mensaje no para los adventistas, era un mensaje para todos los cristianos, era un mensaje para todos los protestantes, que les hubiera, si lo aceptaban, el mensaje profético que estaba en Apocalipsis capítulo 14, los hubiera llevado a la unidad. Hubiera sido una operación divina a través del estudio de las Escrituras que les habría ayudado a unirse en un movimiento singular, en un movimiento único del cristianismo.
Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La Iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe, amor que existían en tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma. Es decir, se está refiriendo muy específicamente aquí a el reavivamiento respecto a la venida de Cristo. Si ellos todos se hubieran unido esperando a Cristo en el año 1844, ellos habrían estado en la posición después de continuar juntos a través del chasco en el descubrimiento de todas las otras verdades que hubieran llevado a la unidad global y universal del cristianismo. Si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos al dimanar de su palabra, alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay, dice, un mismo cuerpo y un mismo espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Ahora, tales fueron los resultados, explica ella, de esa unidad, benditos experimentados por los que aceptaron el mensaje del advenimiento. Ahora se está refiriendo a esa minoría que aceptaron el mensaje del advenimiento después del gran chasco, es decir, aquellos que eventualmente originaron la Iglesia Adventista. Provenían de diferentes denominaciones y sus barreras confesionales cayeron al suelo. Los credos opuestos se hicieron añicos. La esperanza antibíblica de un milenio temporal fue abandonada. Las ideas erróneas sobre el segundo advenimiento fueron enmendadas. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados. Los agravios fueron reparados. Los corazones se unieron en la más dulce comunión y el amor y el gozo reinaban por encima de todo. Si esta doctrina lo hizo para los pocos que la recibieron, es decir, para esos pocos entre los años 1945 y 1950 que formó el grupo inicial del movimiento adventista, habría hecho lo mismo para todos si todos la hubiesen aceptado, es decir, para todos los cristianos pertenecientes a todas las denominaciones, y habría surgido un movimiento global que habría traído la unidad al protestantismo. Definidamente ese es el destino del adventismo. El destino del adventismo desde su origen fue el unir a todos los protestantes. Ese es el rol del adventismo. Eso es lo que nosotros en estos días, al comienzo del siglo XX, debemos tratar de desarrollar el sistema de teología y filosofía que descubrieron nuestros primeros pioneros y que los llevaron a la unidad y a la obra misionera, de tal forma que traigamos la unidad no solamente a la Iglesia, que está dividida, como lo vamos a ver a través de esta presentación, sino también la unidad a todas las iglesias cristianas. En el año 1850 termina un periodo de transición entre el gran chasco y el surgimiento de la misión que llevaría a la creación del adventismo. Es decir, después del pacto quedaron un grupo de personas muy pequeñas que, en lugar de negar todo lo que habían visto como simplemente un error total, se dieron cuenta que había habido un error teológico, pero no un error de exégesis. La exégesis estaba bien, la cronología estaba bien, la profecía hablaba de que algo había ocurrido el 22 de octubre de 1844, pero el hecho, el acontecimiento, la realidad era diferente. Algo había tenido lugar en el santuario celestial, es decir, la doctrina del santuario celestial, y después los pilares del adventismo fueron siendo descubiertos en la Biblia por estudio de un grupo de hermanos que durante esos 5 años de la dispersión, como los llama el historiador adventista Arturo White, nieto de la hermana White, dice que durante ese tiempo hubo toda una
consolidación teológica, no solamente la explicación del chasco, sino que fue todo un desarrollo de la teología cristiana en un sistema coherente, de tal forma que para el 1850, en una carta, en el párrafo 5, la hermana White escribe lo siguiente: sabemos que tenemos la verdad. Y Arturo White dice que desde ese momento el movimiento cambió de la búsqueda de la verdad y del desarrollo teológico a el verse motivado por ese descubrimiento, por esa coherencia interna del sistema, a proclamarlo a todo el mundo. Y sigue la hermana White en esa carta. El hermano Rhodes se ha ido en compañía del hermano John Andrews hacia el este del estado para buscar las ovejas dispersas. Ven, inmediatamente cuando se descubrió ese sistema de teología y doctrinas, inmediatamente el deseo fue el llevar este mensaje a las ovejas dispersas, es decir, a aquellos otros adventistas que estaban desanimados por el chasco, y a animarlos, pero no solamente animarlos, sino también darle el mensaje del sistema teológico que estos hermanos pioneros habían descubierto. Hemos recibido 2 cartas de ellos. Continúa en su carta: Dios está obrando y trayendo almas de la confusión a la clara luz de la verdad. ¿Ven? Evidentemente el proceso de misión es el traer a la gente a la luz de la verdad, es decir, a ese sistema bíblico de teología, ese sistema doctrinal de teología basado en una filosofía bíblica. Hemos recibido cartas de ánimo de diferentes lugares. Dios está con Israel. Es decir, en una especie de sumario, el chasco y el principio de la sola escritura condujeron a este grupo de pioneros adventistas al descubrimiento y establecimiento de los pilares del adventismo, es decir, los elementos fundamentales que al aplicarse los llevaron al punto 2, es decir, a descubrir un sistema teológico y filosófico completo y armonioso. Ahora bien, la visión, es decir, los pilares, y el sistema de teología y filosofía juntos los condujeron, como ya leímos en la carta de la hermana White, a la misión de compartir los pilares y el sistema con los otros hermanos protestantes. La visión, el sistema y la misión condujeron a ese grupo de personas, de paso jóvenes en su mayoría, a formar una nueva iglesia. Es decir, la formación de la iglesia adventista no vino porque había una profeta, no vino porque había una persona que era un líder carismático, no, vino porque era necesaria para compartir con el resto de la cristiandad, especialmente los protestantes, esa nueva comprensión teológica, sistemática y coherente. Y por lo tanto, esa misión, motivado por ese sistema teológico, motivado por la visión, es decir, por los pilares del adventismo, llevó a la formación de la iglesia adventista en 1861 y 1863. Se organizaron para llevar la misión adelante. El avance global de la misión requería la organización y las instituciones. Acá tenemos un diagrama de los pilares. En la base del movimiento adventista está el principio de la sola escritura, toda la escritura y primeramente la escritura, sobre los cuales o desde las cuales se encuentran los pilares del sistema. El sábado, la ley, en el centro el santuario y Cristo, la no inmortalidad del alma y el mensaje de los 3 ángeles. Habría mucho que decir acerca de cada uno y por supuesto no lo vamos a hacer acá. Y sobre ellos, sobre estos pilares, se erige, se articula a través de toda la información bíblica, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el sistema de verdades conectadas y armoniosas que da lugar a la misión de la iglesia para redimir a todo el mundo. Es el mensaje de reconciliación y es el mensaje de santidad para preparar la iglesia para la segunda venida de Cristo. Es decir, acá en una forma breve presento un diagrama de las causas que llevaron a la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como un resumen también. El chasco interpretado a partir del principio de la sola escritura llevó a el descubrimiento de los pilares del adventismo, esas doctrinas fundamentales, sobre las bases de los cuales se descubrió
y se articuló el sistema teológico y filosófico completo y armonioso que contienen las Escrituras, y ese sistema, el poder de explicación de ese sistema, llevó y movió inmediatamente a quienes los descubrieron a la misión, a compartir los pilares y el sistema, y luego los llevó a fundar la Iglesia como el método necesario a partir de la unidad teológica y espiritual para la misión global final de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Ahora, con ese empuje inicial, la Iglesia se fue desarrollando, se fue articulando hasta que llegó el año 1888, que fue un año especial por muchas razones, y en nuestra Iglesia se recuerda porque fue el tiempo en el cual se discutió, es decir, se presentó, se articuló a nivel de la Asociación General el mensaje de salvación, es decir, la necesidad que quienes estaban compartiendo ese mensaje al mismo tiempo lo tuvieran vívido en sus propias experiencias. Entonces allí se ve el comienzo, si no del rechazo como lo veo allí, el comienzo quizás mejor sería del olvido de la visión, el olvido de esos pilares que dieron origen al adventismo mediante lo que la hermana White describe como una pereza asombrosa. Leamos una carta que ella escribió para que se leyera en el Congreso de la Asociación General en 1888. Ella compartió con los dirigentes de la Asociación General las siguientes palabras: se me ha mostrado que hay muchos de nuestros ministros que dan las cosas por sentado y no saben por sí mismos, mediante un estudio minucioso y reflexivo de las Escrituras, si están creyendo en la verdad o en el error. Si hubiera mucho menos predicación y mucho menos tiempo de rodillas, y mucho más tiempo de rodillas ante Dios, rogándole que abriera su entendimiento a la verdad de su palabra, para que supieran por sí mismos que sus pies están sobre la roca sólida, los ángeles de Dios estarían a su alrededor para ayudarles en sus esfuerzos. Es decir, la hermana White está mostrando que existía una situación en la cual la tradición estaba reemplazando a la Biblia. Es decir, cuando nosotros creemos a partir de lo que alguien nos dice a nosotros y no a partir de nuestro estudio de la Biblia, estamos basando nuestro cristianismo en la tradición. Y pienso que la gran mayoría de los adventistas, incluyendo la gran mayoría de los que me están escuchando en este momento, han basado y están basando su adventismo, su cristianismo en la tradición. Es decir, creen lo que creen porque escuchan a personas que lo explican, como yo en este momento estoy explicando. Pero ustedes no pueden ser adventistas, no pueden ser cristianos por definir lo que ustedes creen y de lo que ustedes están seguros y su relación para con Dios por el testimonio de personas como un servidor o como muchos otros que están en las iglesias a las que ustedes pertenecen, que han ido o quizás no han ido a la Biblia. Es decir, lo que la hermana White está diciendo es que todos los líderes, por lo menos, y todos los miembros de la iglesia y todos los miembros del liderazgo laico de la iglesia tienen que basar su comprensión del cristianismo y su fe en el estudio directo, personal, racional, profundo, con oración de la palabra de Dios. De otra manera, lo que sucede es que la escritura sola, el principio de la sola escritura, no está siendo aplicado a nivel pastoral, teológico, personal o espiritual. Ella continúa: hay una asombrosa pereza que es consentida por una gran parte de nuestros ministros que están dispuestos a que otros investiguen las Escrituras por ellos y toman la verdad de sus labios como un hecho positivo, pero no saben si es la verdad de la Biblia por medio de su propia investigación individual y por las profundas convicciones del Espíritu de Dios en sus corazones y en sus mentes. Es decir, hay una gran y asombrosa pereza. Somos perezosos. No queremos ir y tomar el tiempo. Simplemente queremos que otros nos den las cosas servidas, comidas, y entonces tenemos fe, pero no tenemos fe en la palabra de Dios. Tenemos fe en lo que dice el hermano tal y tal, el hermano tal y tal, el hermano Canal, el hermano Graf,
el hermano Iparraguirre, es decir, el pastor de ustedes, pero eso no es bueno, porque entonces la fe de ustedes es depositada en las palabras de los hombres y no en la palabra de Dios. Y eso es aún más grave para quienes tenemos la obligación o tenemos el privilegio de servir a la iglesia como maestros y como pastores. Es decir, esto, y en este momento exhorto a todo aquel que escuche esta presentación y presentaciones, a que si algo saca de esto es que de aquí en adelante tiene que ir todos los días a estudiar la Biblia, a entender la Biblia desde la Biblia por sí mismo. Así ustedes podrán estar fundados en Dios, tener fe en Dios realmente, la fe que salva, tener una comprensión que venga de la Biblia. Por supuesto, otros en conversación con otros. No solos, conversen con otros, pero otros que están estudiando la Biblia por sí mismos y en oración y con mucha oración. Los pilares en Minneapolis, ¿qué pasó con los pilares estos que habían comenzado y fueron descubiertos en los años 1845 al 1850? En Minneapolis dio Dios a su pueblo en un nuevo engarce algunas gemas de verdad. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo, y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos. Es decir, ¿qué pasó de acuerdo con la hermana White en 1844? ¿Qué se dio? Algunas gemas. En 1888 no se dio un sistema de verdad. El sistema de verdad ya se había sido descubierto. Simplemente se dio algunas nuevas gemas de verdad para ser incluida en ese sistema que había sido descubierto y que había atraído a los pioneros irresistiblemente y los motivó a la obra misionera. Se habló mucho de mantenerse justo a los hitos antiguos, es decir, aquellos que no querían recibir el mensaje de la justificación por la fe decían que ese mensaje de la justificación por la fe estaba en contra de los hitos antiguos. Y la hermana White continúa, es decir, a los pilares, los hitos antiguos son los pilares de la fe como los estamos expresando aquí. Había evidencia y lógica, dice la hermana White, procedentes de la palabra para que la recomendaban a la conciencia. Había evidencia y lógica procedentes de la palabra que la recomendaban a la conciencia, es decir, a esta doctrina de la justificación por la fe. Pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de la luz acerca de la justificación por la fe, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, es decir, modificar los pilares de la fe, cuando en realidad, dice ella, esta doctrina, la doctrina de la justificación por la fe, no movía ninguno de esos hitos antiguos, sino que esos hombres que hablaban de que la justificación por la fe estaba en contra de los hitos antiguos, habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. En realidad ella también dice que no tenía ni idea de cuál los hitos antiguos eran. En resumen, en Minneapolis se revela un síndrome de la segunda generación. Los pilares no fueron cambiados en Minneapolis en 1888, pero fueron implícitamente negados o por lo menos olvidados. La justificación por la fe no es un pilar, sino que era una de las gemas que debía ser entendida dentro de los pilares y del sistema que había sido descubierto a partir de los pilares del adventismo. Una nueva generación de líderes, la segunda generación, que no conocían cuáles eran los pilares porque no habían estado entre aquellos que habían pasado a través del gran chasco. Llegó y estaban completamente fuera, diríamos, de el conocer cuáles eran estos pilares, y si los conocían como doctrinas que habían sido recibidas por medio de la tradición, es decir, por medio del testimonio de alguien que se los enseñó, pero ellos no lo habían descubierto en la Biblia ni habían visto cómo eran utilizados para integrar el sistema de doctrinas. Existía una impresionante pereza para el estudio bíblico, mucha actividad para la obra misionera y mucha pereza para el estudio de la Biblia. Exactamente lo que creo que pasa en nuestro tiempo. Mucha actividad, mucha música, mucha guitarra, mucha oración, pero
prácticamente nada de estudio de la Biblia y en profundidad menos. La tradición estaba reemplazando ya en aquel momento, en 1888, la tradición estaba reemplazando a las tradiciones de forma, la tradición estaba reemplazando a la Biblia de forma automática. Perdón por ese error allí. La tradición estaba reemplazando a la Biblia de forma automática. La primera generación fue negligente en transmitir los pilares y su función hermenéutica a la segunda generación. Esto causó divisiones de todo tipo, falta de unidad en la iglesia, es decir, esas divisiones profundas comenzaron a darse a partir de esta dinámica, sin necesidad de que se negaran los pilares de la iglesia, ni se dejaran de transmitir de generación a generación, pero no fueron recuperados por las nuevas generaciones a partir del estudio personal y de la aplicación de los mismos como las presuposiciones, como los principios hermenéuticos para entender y desarrollar con mayor profundidad el sistema de teología y de filosofía que está presente en las Sagradas Escrituras. Esto ha continuado, esta situación ha continuado a través de la historia y es la base de todos nuestros problemas, el síndrome de la segunda generación. En conclusión, el movimiento de la Biblia a la cultura, ese es el movimiento de la segunda generación, comienza en 1888, por lo menos llega a claramente expresarse en 1888. Se olvidan los pilares, el énfasis ya no está en los pilares no son usados como principios hermenéuticos, se olvida, el énfasis comienza a darse en la justificación por la fe, no incorrectamente, pues es necesario el predicar la justificación por la fe como parte de los 3 mensajes angélicos. La justificación por la fe, sin embargo, empieza el camino ascendente, el cual finalmente removería el santuario como el pilar del adventismo. Luego, en los años 1897 a 1905, vemos que la visión adventista que había comenzado a ser olvidada, casi es reemplazada por una nueva ola de ideas que vienen del área de la erudición y que fueron exportadas vía tradición de otros evangélicos que estaban pensando en las mismas líneas. Este es la crisis panteísta. La hermana White declaró: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como los pilares de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. O sea que básicamente el enemigo había atacado a los pilares del adventismo que debían ser cambiados y debía haber un proceso de reorganización. El diagrama de los pilares es este, ya lo hemos visto: el principio de la sola escritura, el sábado, la ley, el santuario, la no inmortalidad del alma, los 3 mensajes angélicos sobre los cuales se presenta, se desarrolla, se articula un sistema de verdades conectadas y armoniosas sobre el cual o a partir del cual la iglesia existe y su misión se desarrolla. Pero lo que sucede es que estos nuevos vientos teológicos y filosóficos negaban todo a partir del principio de la sola escritura, que era reemplazada por la tradición, la filosofía, la ciencia y la cultura, y los principios del adventismo, los pilares del adventismo, fueron reemplazados por los pilares del panteísmo, al cual luego se uniría, como vamos a ver al final de esta presentación, la evolución sobre este panteísmo que completamente reinterpretaba a Dios y hacía innecesario el santuario. Se erigía un sistema de filosofía, ciencia y cultura que llevaba a reinterpretar la misión de la Iglesia como un ecumenismo de todas las tradiciones. O sea que ya hubiéramos sido ecuménicos de primera línea a partir del principio del siglo XX si nos hubiéramos apartado de los pilares del adventismo y nos hubiéramos dejado llevar por la crisis panteísta. Afortunadamente la hermana White intervino por la
dirección específica de Dios a través de visiones específicas y por su influencia, por la intervención directa de Dios, el panteísmo fue eliminado en aquel momento inicial del adventismo, y el adventismo se salvó de la destrucción completa a partir de una reinterpretación panenteísta de los pilares del adventismo. Ahora bien, pasamos a unos 50 años después, cuando se escribió el libro Preguntas sobre Doctrina, en donde los pilares no fueron cambiados, pero fueron entendidos como insignia distintiva. Los pilares entre 1905 y 1957, que fue el momento en que se escribió este libro sobre las doctrinas adventistas, Preguntas sobre Doctrinas, durante este periodo la autoridad de Elena de White llegó a su máximo nivel en la denominación hasta el punto de reemplazar a la Biblia en la práctica ministerial, probablemente debido a su papel decisivo en neutralizar el ataque panteísta a la Iglesia, y también probablemente por esa pereza espiritual que ya había llevado en 1888 a no estudiar la Biblia. Era mucho más fácil ir a la hermana White y encontrar unas cuantas citas para llevar adelante algo en la iglesia que ir a la Biblia y estudiar a la Biblia directamente y en sus lenguajes originales, con todo lo que eso requiere. Aunque oficialmente los pilares establecidos por los pioneros se mantuvieron sin modificar, una disonancia empezó a permear el adventismo. Se reconocieron oficialmente los pilares tradicionales, pero en la práctica la interpretación evangélica de la justificación por la fe fue constituyéndose lentamente como el único pilar del adventismo. Es decir, esto es solamente un hito donde se comienza a ver que ya antes de 1857, antes del libro Preguntas sobre Doctrina, ya esta sustitución se estaba dando en personas como Daniels, en personas como Andreasen y también como Fromm, todos influenciados por el evangelicalismo. En el libro Preguntas sobre Doctrina, al principio los escritores, tratando de ver cómo los adventistas se relacionan con los evangélicos, lo clasificaron la relación entre adventistas y evangélicos a partir de las doctrinas. Y entonces ellos ven que hay algunas doctrinas que tenemos en común con todos los cristianos, otras que tenemos en común con algunos de los cristianos y otros que son solamente adventistas, a las cuales ellos denominan doctrinas distintivas. Las doctrinas que tenemos en común con todos los cristianos es la doctrina de Dios, Cristología, Espíritu Santo, la Trinidad, la salvación, el Evangelio, la santificación. Todas estas cosas las tenemos en común con todos los cristianos, en común con algunos cristianos, es decir, con algunos evangélicos, la no inmortalidad del alma, el diezmo, la interpretación profética, y las doctrinas adventistas distintivas, el santuario, el mensaje de los tres ángeles y el don de profecía. A partir de aquí probablemente es que en nuestros días el don de profecía a veces aparece en la lista de algunos de los pastores adventistas que habla de los pilares. En realidad el don de profecía no estaba entre los pilares de los pioneros adventistas, pero aquí se lo pone como una de las doctrinas distintivas y claro, es fácil de doctrina distintiva a pasar a los pilares. Siento que las otras doctrinas distintivas son también parte de los pilares, el santuario y el mensaje de los tres ángeles. Ahora, aquí en esto hay un aspecto interesante que los adventistas mantienen en común con los evangélicos, al menos las verdades eternas, así las llamaba Fromm, o el camino de la salvación, la justificación por la fe, la doctrina de Dios, la Trinidad, el pecado, la iglesia. Es decir, la noción que se me había enseñado a mí cuando era adventista, claramente expresada acá en este libro, de que la teología evangélica en asuntos de la doctrina de Dios, de la justificación, de la Trinidad, del pecado, es completamente bíblica, no es católica y por lo tanto es igual que la adventista. Ahora, si seguimos
en ese aspecto, si la doctrina es igual a la doctrina de los adventistas, entonces la salvación de ellos está basada en la Biblia sin pasar por la teología sistemática o los principios, los pilares del adventismo. Es decir, eh, el santuario, el mensaje de los tres ángeles, pierden así su rol como pilares del sistema completo de creencias adventistas y se convierten en marcas distintivas que tenemos de nuestra denominación, que no están directamente relacionadas con la salvación, pero son algunas doctrinas que los otros se olvidaron, pero claro, no son doctrinas que están relacionadas con la salvación, por lo tanto la doctrina de la salvación, la doctrina de Dios, de la Trinidad, del pecado, de la iglesia, todas esas doctrinas nosotros las sacamos de los evangélicos y las adoptamos, pero los pilares son unas doctrinas distintivas que cuando nos reunimos con todos los otros, en realidad nos mostramos de dónde venimos. Es decir, es como traer fotos de los padres, pero que no determinan la experiencia de la espiritualidad ni de la experiencia de la salvación. Claramente se pueden dar cuenta ustedes cómo muchos cristianos adventistas de nuestros días piensan de que nosotros no somos una iglesia o la iglesia verdadera visible. La iglesia verdadera visible son todas las iglesias protestantes, de acuerdo con ellas. Porque, bueno, si los evangélicos y nosotros creemos lo mismo en términos de salvación y nos salvamos creyendo lo mismo, evidentemente no podemos nosotros decir de que ellos no forman parte de la iglesia verdadera, puesto que ellos creen lo mismo que nosotros creemos respecto de la salvación. Y los elementos, diríamos, doctrina puramente adventista que ningún otro evangélico tiene, son solamente unas marcas distintivas, el santuario, que es un asunto del Antiguo Testamento y de las profecías, pero no relacionadas con la salvación, el mensaje de los tres ángeles, algo que tiene que ver con la misión, pero no está relacionada con la salvación. Como ustedes se pueden dar cuenta, cuando los pilares se separan de esta manera, es mucho más fácil entonces que al aceptar que las doctrinas de la salvación, básicamente todas las doctrinas fundamentales del cristianismo, las verdades eternas, como las llamaba Fromm, son todas sostenidas en común con la teología evangélica. Entonces, claro, nosotros no podemos, yo creo que yo no podría pretender que la iglesia adventista fuera la única iglesia verdadera. Si es así, lo que yo creía cuando era joven estaba equivocado, pero no creo que sea así, porque en realidad las doctrinas de la salvación y de Dios y de la Trinidad y de la Cristología y del pecado, cómo están explicadas en los sistemas de teología evangélicas, están construidas bajo las presuposiciones filosóficas que vienen de la filosofía griega, por lo tanto están distorsionadas y proveen una interpretación incorrecta del Evangelio, a la cual los adventistas tienen que traer la comprensión bíblica completa de la unidad del Antiguo, del Nuevo Testamento y toda la información que hay en la Biblia en desconexión de las ideas filosóficas que han sido traídas del mundo y que han distorsionado la experiencia, la espiritualidad, las profecías, la salvación, la comprensión de Dios, inclusive de Cristo y del Evangelio. En fin. Continuemos, los pilares aquí perdieron su rol metodológico. Los adventistas ahora son cristianos con una insignia especial que los identifica entre todos los sistemas cristianos. Los pilares se convirtieron en una insignia. No había necesidad de aceptar esta insignia para ser cristiano y ser salvo. En consecuencia, la justificación por la fe interpretada por Lutero se convirtió en el principio hermenéutico del adventismo, o comenzó implícitamente a convertirse en el principio hermenéutico del adventismo. La visión adventista de los pioneros estaba siendo cambiada. Como ustedes se dan cuenta, estos son elementos fundamentales que están cambiando los pilares sobre los cuales se fundó la iglesia adventista. Ahora, cuando todo esto estaba ocurriendo, algo cambió en el adventismo
en la forma en que los adventistas accedían a sus doctrinas. Y este gran cambio es la creación de las universidades adventistas que ocurrieron entre los años 1960 y 1980, que lleva a una crisis intelectual. La teología pasa de producirse en las iglesias, en la escuela sabática, a producirse en las universidades. Surgen diferentes cuestionamientos frente a la tradición cristiana. Brevemente, en 1932 teníamos un programa de posgrado en teología que existía en conexión con la Asociación General. El Seminario Teológico Adventista se funda en el año 1938 en Takoma Park, es decir, acerca de la Asociación General. En 1959 la Universidad de Andrews se funda en Berrien Springs. Había antes el Emmanuel Missionary College, pero ahora se convierte en una universidad. Lo mismo sucede con la Universidad de Loma Linda en 1961. En 1967, los alumnos de universidades adventistas y no adventistas organizan los foros adventistas, que luego crean 2 años después, en 1969, una revista que se llama Revista Spectrum, que es producida por aquellos que están en diálogo con el cristianismo. Ya vamos a ver un poco acerca de esto. En 1970 se crea el programa doctoral en nuestro seminario, en Andrews, y luego en 1990 hay un incremento de seminarios y universidades que se crean alrededor de todo el mundo, de tal forma que para el 2015, 15 años después, había 120 universidades adventistas en todo el mundo. ¿Cuál es el gran cambio? Bueno, el gran cambio es más o menos esto. Los adventistas habían surgido como un movimiento laico de personas que no habían ido a la universidad y que estaban cansados de todas las contradicciones doctrinales que el cristianismo protestante había producido, y ellos estaban buscando la coherencia interna de la Biblia. Y eso es lo que ellos descubrieron y pudieron organizar con los pilares del adventismo. Pero ellos no vinieron de las universidades. Este movimiento adventista no podría haberse originado en las universidades, porque, como veremos en la próxima presentación, en las universidades usted aprende primero las presuposiciones que vienen de afuera de la Biblia y luego ya en forma automática no puede entender la Biblia en la base de las presuposiciones bíblicas. Todo esto lo vamos a explicar un poco más empezando con la próxima, nuestra tercera presentación. Es decir, es más o menos como cuando vamos a la escuela sabática. Cuando vamos a la escuela sabática estudiamos la Biblia con lo que vemos de la Biblia y tratamos de encontrar una coherencia con la Biblia. Pero cuando vamos a la universidad nos encontramos con la historia de todos aquellos que estudiaron la Biblia a través de todo el tiempo, empezando con los primeros herejes cristianos y continuando con todos los católicos que desarrollaron en profundidad teológica, filosófica, exegética el cristianismo, con una cantidad de interpretaciones, una cantidad de cuestionamientos, de conclusiones, a los cuales los adventistas no tenían ni la menor idea cuando comenzaron, y aquellos que comenzaron a ir a las universidades, inclusive en el día de hoy, no tienen la menor idea cuando están siendo convertidos o cuando van al secundario y estudian la Biblia, pues estudian la Biblia en base de lo que ven en la Biblia, pero cuando van a las universidades y comienzan a leer lo que otros han escrito, y los teólogos católicos, protestantes de todo el tiempo, y los teólogos de nuestro tiempo, comienza a haber una lluvia de ideas e interpretaciones y contradicciones que es realmente apabullante, es realmente tremenda, difícil de entender. ¿Qué hacer? Recuerdo que leía un artículo en el cual uno de los adventistas, que hoy serían categorizados como adventistas progresistas, es decir, aquellos que simplemente se dejan llevar por las interpretaciones liberales del cristianismo
protestante progresista. Esta persona dice que cuando él fue a estudiar a la universidad para hacer el doctorado en teología, se encontró como los israelitas en tierra de los gigantes. Estos gigantes, para él, como un pobre adventista que venía de la escuela sabática, eran los grandes cerebros, los grandes teólogos, los grandes eruditos del cristianismo. Y él se sintió, como quien dice, apabullado, sobrepasado, realmente admirado por la erudición de toda esta gente, y lo que él llegó a hacer es simplemente a aceptar lo que ellos decían. Es decir, no estaba preparado para ver por qué decían lo que decían y para hacer un análisis crítico y para decidir si esas ideas e interpretaciones que los cristianos, basados en la multiplicidad de las fuentes y no solamente en el principio de la sola escritura, estaban haciendo pasar como la verdad del cristianismo, y simplemente se doblegó a todas esas explicaciones de alto nivel y eruditas, porque no sabía cómo responder a todas las preguntas que estos grandes hombres de erudición hacían a los cristianos o a las interpretaciones que ellos habían desarrollado. Y así esa experiencia se ha continuado año tras año en estos últimos 40, 50 años, de tal forma de que el adventismo, al no desarrollar una doctrina bíblica a partir de un estudio serio de los fundamentos bíblicos y filosóficos, bíblico-filosóficos, no filosóficos extrabíblicos, sino de un desarrollo coherente, no solamente exegético, sino también sistemático y filosófico, todo sobre la base del principio de la sola, tota y prima escritura. Poco a poco se han ido dejando llevar por lo que especialmente los evangélicos están proclamando y están enseñando, bajo, yo supongo, el pretexto de que ellos también pretenden fundamentar todo sobre la Biblia, pero en realidad no lo hacen. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que los evangélicos cambian a partir de aprender de los católicos, que son los primeros que están cambiando todas las cosas. Es decir, que detrás de la erudición protestante está la erudición católica, y esa erudición católica se ha desarrollado para atraer a los protestantes de tal forma que en su erudición poco a poco se vayan uniendo y vayan siendo atraídos hacia el catolicismo otra vez. Es decir, han desarrollado una ofensiva contra el protestantismo que no es frontal a través del debate, sino que es más bien por la puerta trasera, donde se discuten las presuposiciones y las ideas, y donde poco a poco, de generación en generación, los protestantes comienzan a reinterpretar sus presuposiciones a partir de la erudición y la filosofía y la ciencia, y no a partir de la Biblia. En 1967 se organizó los foros adventistas. La organización se originó en la década del 1960 con el nombre de la Asociación de Foros Adventistas, cuando más adventistas comenzaron a asistir a las universidades y colegios no adventistas. La década fue conocida por el cambio social, el desafío de las ideas tradicionales. Aplicaron el pensamiento crítico aprendido en esos lugares de estudio y que predominaba en ese momento a las creencias y prácticas de la Iglesia Adventista. Es decir, trataron de hacer sentido de las prácticas y de las enseñanzas bíblicas desde el punto de vista crítico, intelectual del cristianismo general. En 1969 se fundó la revista Spectrum, que algunos de ustedes debe conocer. Afortunadamente se publica solamente en inglés. Spectrum es la publicación oficial de los foros adventistas, es decir, de esas reuniones que de tanto en tanto se realizan los sábados de tarde en nuestras universidades,
a partir de la presentación de algún profesor que está tratando algún tema que debe ser estudiado críticamente a partir de las ideas del cristianismo en general. Es una publicación no oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se creó para alentar la participación de los adventistas del séptimo día en el debate de cuestiones contemporáneas desde un punto de vista cristiano, para examinar sin prejuicios todos los aspectos de un tema, para evaluar los méritos de los diversos puntos de vista y para fomentar el crecimiento intelectual y cultural. Claramente no era para fomentar la unión de la Iglesia ni para fomentar la misión, sino para fomentar el crecimiento intelectual, cultural, mediante la crítica a lo que la Iglesia Adventista enseñaba y practica. Spectrum presenta un punto de vista teológico que tiende a ser de los adventistas progresistas liberales, esto en Wikipedia. Ahora, los pilares de la Iglesia fueron cambiados. La unidad de la Iglesia se rompe en el cambio evangélico que había comenzado con preguntas sobre doctrina y llega a romperse, diríamos, llega a la superficie en 1980 con la participación, con el liderazgo del Dr. Ford. La visión adventista en ese momento claramente queda reemplazada por la visión evangélica de la justificación por la fe en una gran mayoría de líderes adventistas a partir de la Asociación General para abajo. El doctor Desmond Ford en 1982 junto con su esposa escribió lo siguiente: el centro del terremoto, es decir, del sacudón que estaba experimentando el adventismo cuando se discutieron las ideas del doctor Ford, dice él y su esposa, sin embargo, el centro del terremoto es doctrinal, es decir, no es un asunto exegético, sino que es doctrinal, es de la enseñanza y se relaciona con el Evangelio y el santuario. La justicia por la fe, descrita por Pablo, es el término técnico para la justificación. La naturaleza humana de Cristo era espiritualmente igual a la de Adán antes de la caída. Los creyentes obtienen el veredicto del juicio final en el momento en que creen. Esto es fundamental, esta es la doctrina de los protestantes. Nosotros recibimos el veredicto del juicio final cuando expresamos fe en la cruz y somos justificados, y continuamos teniendo ese veredicto, de acuerdo con el doctor Ford, durante el tiempo que crean. El creer para él es creer que Cristo lo salva a uno, es decir, no hay razón para que nadie deje de creer de que Dios lo ha salvado en el momento de su muerte. Esto no es lo que la Biblia enseña, pero si esto es lo que alguien te dice que la Biblia enseña y tú lo crees, vas a creer de que estás salvo simplemente porque Cristo murió en la cruz y porque tú aceptas que esa muerte te ha salvado. Es decir, que porque tú aceptas que Cristo murió por ti, cuando Él venga, tú vas a vivir por la eternidad. Y el juicio investigador no tiene fundamento en las Escrituras ni en la fecha de 1844. Estas revelaciones han dejado a muchos, dicen ellos, tambaleándose y aturdidos. Esos serían personas como nosotros, como yo, un servidor, mientras que tienen un impacto puesto en otros que están adorando en las mismas bancas, es decir, a ellos. Ellos están contentos, ellos están felices porque tienen la seguridad de la salvación. Y nosotros quedamos en cierto sentido tambaleándose. Yo nunca me quedé tambaleando, es decir, siempre traté de entender lo que decían y siempre me di cuenta que no estaban siendo fieles ni entendiendo la Biblia correctamente, pero eso es lo que ellos creen y muchos quedaron tambaleando porque no habían estudiado las Sagradas Escrituras. Es decir, el diagrama de los pilares del cristianismo original fueron negados por esta nueva interpretación evangélica del adventismo que quedó reemplazado no por la multiplicidad de fuentes en el fundamento, es decir, la sola escritura es reemplazada por la multiplicidad de fuentes necesarias para hacer del evangelio el solo pilar y sobre el cual se desarrolla un sistema de teología evangélico
donde se dan las expresiones de Lutero, Calvino, Barth, Pannenberg, Grenz, todos basados en la experiencia del Evangelio, entendida en desconexión con el Antiguo Testamento y desde presuposiciones, como vamos a ver en presentaciones más posteriores a esta, que no provienen de la Biblia, sino de la filosofía humana. A partir de ese sistema de teología cristomonista se desarrolla la comprensión de la Iglesia, la experiencia de la Iglesia y la misión de la Iglesia. Este es el sistema evangélico del cual nuestros pioneros salieron y que a partir del cambio que se inició poco a poco en 1888, que en cierto sentido ya se estaba manifestando con más claridad en 1957, con preguntas sobre respuestas, cuando los pilares del adventismo pasaron a ser insignias, finalmente con el Dr. Ford quedó claro que el santuario y los pilares del adventismo habían sido puestos de lado y el Evangelio, que se mantiene en la base del Nuevo Testamento solamente con una multiplicidad de fuentes de la experiencia y de la ciencia, había reemplazado a los principios y al fundamento que habían creado y habían llegado a originar la existencia y la misión del adventismo. Es decir, el adventismo fue, en lugar de hacia adelante, retrocedió a la condición del cristianismo antes de 1844. Las causas que produjeron las divisiones fundamentales en la Iglesia Adventista del Séptimo Día son la pereza y el olvido, del cual hablamos, la multiplicidad de las fuentes que reemplazaron a la sola Escritura, el pilar del evangelicalismo, que es la cruz y es la justificación como perdón solamente, que lleva a desarrollar un sistema teológico y filosófico completo y armonioso, pero basado en la multiplicidad de fuentes, que lleva a cambiar la organización de la Iglesia y la misión para compartir ese evangelio. No tengo tiempo para explicar cómo esto parece que suena adventista, pero en realidad, porque está basado en el pilar del evangelicalismo, comienza a ser diferente. Por ejemplo, la organización de la Iglesia, la misión de la Iglesia no necesita compartir la espiritualidad, o necesitan compartir el modo de vida o el estilo de vida o la reforma pro salud o la modestia, nada de eso es necesario. Lo que hay que compartir es el hecho que todos estamos salvos en Cristo Jesús. Ahora, en el siglo XX algo más cambia, ya no es que cambian los pilares de los pilares del adventismo mencionados como el santuario, el mensaje de los tres ángeles, la ley, el sábado y la no inmortalidad del alma, sino que se cambia la noción de la fuente de teología. La teología es una experiencia basada en ideas culturales. Y eso lleva a que no hay una teología que se base en la revelación sobrenatural. Este es el resultado de desarrollos científicos, el desarrollo del empiricismo, el desarrollo de la evolución, que hacen imposible que se acepte la noción de que Dios hable al hombre en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, la Biblia no es una fuente de teología sobrenatural en la cual encontramos la palabra y las palabras de Dios, sino que son simplemente tradiciones humanas. Quien explica y expresa esta forma de pensar que fue desarrollada en nuestras universidades por aquellos que fueron a dialogar con los grandes científicos, filósofos y teólogos de este mundo y no pudieron dar razón de nuestra fe bíblica a ese nivel y comenzaron a incorporar la forma como ellos pensaban y a incorporar su interpretación del cristianismo. Llegaron a pensar de esta manera y de esa forma están introduciendo en la Iglesia
lo que al principio del siglo XX trató de introducir el doctor Kellogg. Leamos lo que sugiere el doctor Fritz Guy, quien fue mi profesor cuando estudié en el seminario y fue también miembro de mi comisión doctoral. Él sugiere en una obra titulada Pensando teológicamente el cristianismo adventista y la interpretación de la fe. Independientemente de la forma en que esté estructurado y de lo amplio o estrecho que sea su enfoque, el pensamiento teológico adventista debe ser dinámicamente tripolar, es decir, el pensamiento, la doctrina es un pensamiento, es una reflexión. Nuestra reflexión debe ser necesariamente y dinámicamente tripolar, es decir, debe estar relacionado con tres bases o polos. Tres preocupaciones fundamentales que se apoyan y limitan mutuamente en una interacción creativa, espiritual y teológica. En otras palabras, nuestro pensamiento sobre nuestra experiencia práctica y creencias religiosas, es decir, nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos sobre nuestra experiencia práctica y creencias religiosas, es decir, doctrinas, prácticas de la Iglesia, espiritualidad, deben ser una especie de conversación triliteral. ¿Qué es esa conversación trilateral? Los tres polos, dice él, son el evangelio cristiano, básicamente la justificación por la fe, lo que creen los cristianos, no los adventistas, no la Biblia, el evangelio cristiano, que es nuestro centro espiritual, nuestro contexto cultural, es decir, cómo nosotros pensamos y actuamos en nuestro momento en la historia, es decir, lo que piensa la ciencia, lo que piensa la filosofía, lo que piensan las artes, lo que piensa la gente, todo eso es lo que nosotros somos, que tiene que estar en diálogo con nuestro centro espiritual, que es el evangelio, que lo tomamos de los evangélicos y el resto de los cristianos. Es decir, tenemos que tomar todo lo que los cristianos piensan, tenemos que tomar todo lo que la gente secular piensa y relacionarlo con el tercer polo, que es nuestra herencia adventista, es decir, con lo que los adventistas piensan. Es decir, nosotros tenemos que pensar y actuar basado en lo que nosotros sacamos de lo que otros hombres han pensado, lo que los evangélicos han pensado, lo que la gente del mundo ha pensado y lo que los adventistas han pensado. Y a partir de eso, nosotros los adventistas de este tiempo tomamos todas esas informaciones y llegamos a nuestras conclusiones y a lo que debemos hacer. Como se dan cuenta, no hay ningún fundamento de una revelación sobrenatural donde Dios revela su voluntad y sus promesas directamente en lenguaje humano para que sea claramente entendido, sino que es más bien un juego de distintas tradiciones, una tradición religiosa, una tradición secular y una tradición, diríamos, denominacional. La posmodernidad por el adventismo fue condenada, pero estos individuos que están y que son los adventistas progresistas, ya no evangélicos, pero son progresistas, claro, son progresistas evangélicos, no son progresistas católicos, pero entre progresistas evangélicos y católicos no hay mucha diferencia. Nosotros como iglesia hemos condenado la posmodernidad en muchas maneras, pero ciertamente en el 2004, en el 2010 hemos condenado la noción de la evolución sobre la cual se fundamenta la noción de modernidad y posmodernidad ha sido claramente condenada en el siglo XXI por la Iglesia Adventista y sin embargo es aceptada en universidades. Claramente la Sierra, luego de todas estas condenaciones, sigue enseñando y defendiendo la evolución, y no solamente la evolución, sino el método histórico crítico, que niega la acción histórica sobrenatural de Dios, incluyendo la revelación directa de palabras y enseñanzas de la mente de Dios a la mente y las palabras humanas. Los métodos misioneros y de adoración, de contextualización, son aceptados de los evangélicos modernistas y postmodernistas en el adventismo. La iglesia emergente está siendo aceptada en proyectos como el Proyecto 1, en aspectos de adoración, estilos de adoración, en disciplinas de espiritualidad e inclusive abrazando el ecumenismo contemporáneo que está siendo articulado y dirigido
por el Papa mismo, Francisco, en nuestros días. Es decir, es un grupo de personas adventistas que siguen todas las enseñanzas de la élite intelectual y la élite política y la élite cultural, como la revelación, como los adventistas antes aceptaban, o nosotros, o yo personalmente acepto la revelación de Dios. El diagrama de los pilares del cambio cultural en el adventismo. A la base, en lugar de la sola escritura, tenemos el Evangelio, el contexto cultural, la herencia adventista, es decir, filosofía, ciencia, cultura, tradición y Biblia como otra tradición humana, no porque sea revelada, sino es una tradición humana, son expresiones de lo que creían en aquel tiempo. Los pilares son claramente el panenteísmo. El panenteísmo es Dios dentro de la evolución, es decir, dentro de la evolución está Dios y Dios está desarrollando todo a partir de su presencia en la naturaleza. La trascendencia de Dios es su inmanencia en el proceso evolutivo, de tal forma que el proceso ahora de la espiritualidad es nuestra integración espiritual a través de meditaciones trascendentales y de experiencias o disciplinas espirituales que nos ayudan a trascender nuestros sentidos y a llegar en contacto directo con Dios. Hay muchos problemas con esto, uno de los cuales es que todo esto hace completamente innecesaria la Biblia, la revelación de Dios, y por supuesto hace innecesaria la intercesión de Cristo y desarrolla una espiritualidad no cristiana. El sistema de pensamiento es un sistema de filosofía, ciencia y cultura, que es la que hace mover, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, a la ciencia y a los medios de comunicación y a la política. Y luego la misión de la Iglesia es en nuestros días el ecumenismo global de todas las tradiciones, la unión de todas las tradiciones, en las cuales esta gente, la gente que habla de la Iglesia emergente evangélica, está está tratando de que llegue a completarse, que llegue a realizarse, que llegue a ser una realidad esa unión ecuménica de todas las religiones cristianas y no cristianas. El diagrama de las causas que produjeron la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de acuerdo con el adventismo progresista, es: la ciencia más cultura ha llevado al panenteísmo, que nos lleva al avance social y de causas políticas, y nos lleva entonces a la organización de una iglesia que mayormente tiene su misión en hacer desarrollar ese avance social y causas políticas, que mayormente es lo mismo que hace la gente de Hollywood y los políticos liberales de nuestro tiempo aquí en los Estados Unidos. Y el gol es el globalismo, es la unión y la promoción de un ecumenismo, de un globalismo que en última instancia es el nacimiento del milenio terrenal donde la Iglesia Católica ha de reinar, que es precisamente lo que los cristianos adventistas negaron cuando comenzaron y descubrieron el sistema coherente de doctrinas y filosofía. En resumen, cambios en la interpretación de los pilares del adventismo, que ha llevado a divisiones en el adventismo y que necesitan ser superados. En 1844 a 1850 tenemos los inicios escatológicos formativos del adventismo, con los pilares basados en el santuario como pilar clave, y también la no inmortalidad del alma, los tres mensajes angélicos, la ley y el sábado. En 1888 se introdujo la justificación por la fe dentro del sistema que había sido identificado en 1844, 1850, y se suponía que esa justificación por la fe debía ser entendida como una gema dentro de este sistema, pero poco a poco, porque se fue olvidando estos pilares del adventismo y pasaron poco a poco a ser
a ser desafiados por el panenteísmo, que fue eliminado por la acción directa de Dios a través del ministerio del Espíritu de Profecía. Luego, en los años 1960, las universidades adventistas comenzaron a ser confrontadas con el mundo académico, y luego en 1957 a 1980 se dio con todo este fermento el cambio de los pilares adventistas originales del santuario y los 3 mensajes angélicos, la no inmortalidad del alma, la ley y el sábado, fueron puestos de lado, primero como señales distintivas, pero básicamente reemplazados por la justificación por la fe, que se constituyó en el único pilar que en realidad ha estado dirigiendo la mentalidad de los directivos, dirigentes, líderes adventistas, por supuesto en una forma, diríamos, implícita, no intencional, pero actual, en los últimos 50 años. Cambios en la interpretación de la revelación y la inspiración también son sumamente importantes. Del año 2000 en adelante, como fue expresado claramente por los cambios en el proyecto adventista posmoderno o progresista, como ellos se llaman a sí mismos. La escritura queda excluida como revelación sobrenatural de Dios, y la cultura, la tradición, las ciencias ingresan como nuevas fuentes de doctrina y práctica. En el año 2010, la iglesia emergente desafía a el remanente emergente en la corriente principal del adventismo. Hay una serie de escuelas o tradiciones en la teología del adventismo. Está el adventismo bíblico, es decir, el que se inició con el énfasis escatológico en 1844-1850, que descubrió los pilares del adventismo en el santuario, la ley, el sábado, los 3 mensajes angélicos, la no inmortalidad del alma, con el énfasis de la justificación por la fe, sin los cambios que se incluyeron en la década del 60, es decir, sin aceptar el cambio de los pilares del adventismo por la justificación por la fe, o sin aceptar el cambio de la cultura como base del adventismo, reemplazando a la revelación sobrenatural de Dios en la Biblia y el espíritu de profecía. Este adventismo bíblico está basado en la teología de la hermana White, ahí existe, y es una intuición inconclusa que debe ser concluida, yo creo, por esta generación. Mi llamado es a los dirigentes adventistas a hacer todo lo que está en sus manos, en las iglesias, en las asociaciones, en las uniones, en las divisiones, en la asociación general, en todas nuestras instituciones, particularmente educativas, a volver en forma específica a desarrollar todo lo que hacemos y nuestras enseñanzas y nuestra adoración y nuestro currículo basado en la Biblia, solo la Biblia, el espíritu de profecía y los principios de los pilares adventistas. Ahora, después hay un adventismo evangélico que se basa en el cambio soteriológico de los años 60 y 80, que sigue a Lutero, Calvino, que es la reducción del adventismo al cristianismo genérico, y que fue propulsado por Desmond Ford. Después tenemos el adventismo histórico, que es una reacción contra el adventismo evangélico en los Estados Unidos, que está expresado por el sistema llamado el adventismo de última generación, que tiene una buena cantidad de errores, tiene el perfeccionismo adventista, pero tiene algunos elementos positivos también, y especialmente que creen en la revelación de la Biblia y del espíritu de profecía. Sin embargo, como desarrollo teológico deja mucho que desear. Por otro lado, tenemos el adventismo cultural, del cual no podemos rescatar mucho, que juntamente se une al adventismo evangélico, pero que se basa en la negación de la revelación sobrenatural de Dios en la Biblia y en el espíritu de profecía, y representa la secularización del adventismo que ha permeado muchas de nuestras instituciones y muchos de nuestros profesores.
Hay dos iglesias en una sola organización. Tenemos por un lado la iglesia remanente emergente que está existiendo en estos días dentro de un ámbito que podría ser definido por el adventismo bíblico, que no está plenamente desarrollado, que ha quedado, como quien dice, truncado en el comienzo hacia mediados del siglo XX, y el adventismo histórico, que depende exageradamente e incorrectamente de declaraciones del espíritu de profecía y de conclusiones que a veces son correctas y a veces son desgraciadamente incorrectas. Se necesita un reavivamiento del remanente emergente, que es lo que yo estoy llamando a que suceda, y tiene que desarrollarse al nivel más profundo y más serio de la erudición que puede existir en nuestras instituciones, especialmente en nuestras universidades. Y después, por otro lado, está la iglesia emergente, que es el adventismo evangélico y el adventismo posmoderno. Ellos pueden avanzar muy rápidamente porque no tienen que hacer ningún pensamiento creativo. Lo único que tienen que hacer es ir a las universidades evangélicas y católicas y copiar lo que ven ahí y simplemente pasarlo a la iglesia adventista, que es básicamente lo que están haciendo. O sea que todas las cosas que aparentemente son de gran novedad, todo lo que es novedad, en realidad son cosas que se copian y se reproducen nuevamente en nuestra iglesia, empezando con la música, la adoración, las doctrinas, la misión, todo eso que parece ser el producto de grandes pensadores, en realidad en el contexto de la comunidad adventista son de adventistas que van a las universidades, copian lo que ven allá y tratan de adaptarlo a nosotros, pensando que están haciendo una gran contribución, porque en sí mismos ya no están desarrollando su pensamiento en la base de la Biblia, de solo la Biblia, y con la dirección y ayuda del espíritu de profecía. Conclusión final. Respecto de la unidad en el adventismo hoy, claramente, no importa cómo describamos la situación, como yo he hecho una descripción tentativa, no hay una unidad teológica, práctica ni espiritual en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada cual corre por su lado e interpreta y predica de acuerdo a lo que le parece más o menos bien. No hay una unidad teológica y por lo tanto hay una gran diversidad que es divisiva y que revela la coexistencia de sistemas mutuamente contradictorios, es decir, que se necesita un cambio fundamental que pueda llevar a la Iglesia a superar esta división. Probablemente lo que estamos experimentando es lo que los conservadores, aquellos que son bíblicos y que han leído a la hermana White, consideran como el tiempo del zarandeo. Por otro lado, necesitamos recuperar y volver a aplicar la visión adventista, los pilares originales del adventismo. Es decir, necesitamos volver con urgencia y en profundidad a recuperar la visión adventista, los pilares adventistas, aplicarlo a todos los niveles de acción a partir del sistema teológico, a partir de la práctica teológica, de la práctica espiritual, a fin de que haya una unidad real, doctrinal y espiritual que pueda ser la plataforma que el Espíritu Santo pueda usar para descender a potencializar esa unidad desarrollada por la operación de la lluvia temprana del Espíritu Santo y así dar a la Iglesia en su unidad espiritual, doctrinal y de práctica la lluvia esperada tardía del Espíritu Santo para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Que el Señor los bendiga ricamente. Terminemos con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por el tiempo que hemos podido pasar juntos. Impresiona estas palabras y estas reflexiones en la mente de los oyentes y dirígelos para que ellos puedan ser fieles mayordomos de las riquezas de la revelación que tú nos has dejado en la Biblia y en el espíritu de profecía, para aplicarlas a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestros ministerios y que tú las puedas utilizar para producir la unidad de la Iglesia que ha de ocurrir antes del descenso del Espíritu Santo
y de tu segunda venida. Ayúdanos a estar preparados para ese momento. Bendice a tu iglesia. Crea la unidad de la iglesia en el Espíritu y en tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús.